Hola amigos y amigas, buenos días a todos. Ahora vengo con un nuevo video para enseñarles cómo yo limpio la estufa y cómo yo quito la grasa pegada por días. Ojalá que esta fórmula increíble que yo uso les sirva a ustedes también y les guste. Aquí les muestro los ingredientes que vamos a utilizar. Esta es mi estufa. Así es como luce ahora y vamos a empezar con la preparación. Vamos a poner una taza de baking soda o bicarbonato. Quiero recalcar que esta fórmula, cuando yo empecé a usarla para esto, yo duré mucho tiempo limpiando mi estufa de otras maneras. Era tan desesperante para mí querer quitar la grasa pegada de mi estufa, que a veces hasta utilizaba cualquier cosa, una espátula, un cuchillo para poder ayudarme y poder limpiarla. Y en algunas ocasiones hasta llegué a dañarla. Pero después de esta fórmula, créanme que quedé fascinada y ya nunca más he vuelto a tratar otra cosa. Ojalá que a ustedes también les funcione como a mí. Después de haber incorporado una taza de bicarbonato, vamos a agregar 2 cucharadas de jabón para la loza o los trastes o jabón que utilizamos para lavar los platos. 2 cucharadas. Con la misma medida, vamos ahora a incorporar 2 cucharadas de vinagre. Yo empecé utilizando 2 cucharadas, pero yo después le agregué una tercera. Ahí mucho va a depender de qué tan líquido quieren que esta pasta a ustedes les quede. En esta ocasión a mí no me gusta mucho que quede tan líquido. Quiero que se mantenga ahí agresiva la pasta para poder que afloje esa grasa que queremos quitar de nuestra estufa. Nuestro siguiente ingrediente, y que muchos pensarán, ¿pasta dental? Sí, vamos a utilizar pasta dental. La pasta dental, el efecto químico que hace con el vinagre, el jabón y el bicarbonato es increíble. Yo también al principio lo dudé, pero créanme que sí, es algo esencial, importante agregar la pasta dental. No permite que se nos raye. En mi caso, mi estufa tiene la base de vidrio y es más difícil de quitarle la grasa pegada, así que la pasta dental ayuda bastante. Vamos a poner un cuarto de taza de pasta dental. Yo ni siquiera pude a completar el cuarto de taza, no tenía tanta pasta dental, pero sí fue suficiente. Si ustedes tienen para completar el cuarto de taza, háganlo. Luego lo agregamos a nuestra mezcla. Yo traté de sacarle más pasta al tubito de la pasta dental, pero no pude, así que me quedé con un poquito menos del cuarto de la taza y se lo estamos agregando ahorita a nuestra mezcla y luego empezamos a revolverlo. Para esto nuestra mezcla ya está surgiendo efecto y se pone espumosa, pero agregando la pasta se va empezando a hacer como un tipo cremita, como ustedes verán. Así la consistencia que a mí me gusta. Para esta consistencia yo sí le agregué la 3 cucharada de vinagre. No sale en el video, pero sí se la agregué. Pero bueno, vamos a empezar a mostrarles cómo es que esto trabaja. Muchos van a lo mejor criticarme que es sucia la estufa, pero bueno, así es como me gusta hacer los videos a mí. Me gusta mirar, que ustedes miren el efecto y que miren cómo es el proceso de limpiar y demostrarles cómo es que funciona. Porque qué fácil fuera de mantener yo mi estufa limpia y venir y decirles que una fórmula trabaja para la grasa cuando mi estufa no tiene grasa. Entonces, ¿cómo es que yo les voy a demostrar que esto funciona? Pues dejo ensuciar mi estufa
Y cuando ya creo que tiene suficiente grasa pegada, pues vengo con ustedes y les hago el video. Así que miraron que incorporé la pasta a la estufa. Luego con la esponja fui tallándola, desparramándola poco a poquito por toda la estufa. Después miraron que mojé mi esponja. En ese botecito yo puse un poquito de vinagre con un poco de agua. Puse un cuarto de taza de agua y un cuarto de taza de vinagre. Con eso voy humedeciendo mi esponja. Por eso yo no les pedí que agregaran agua al principio en la mezcla, porque se la vamos a estar incorporando a la esponja. Después de que tallé primero con la esponja, después vine y aflojé un poquito sin tallar tanto con la esponja de fibra como de fierrito, pero no es fierro, es una esponja especial para tallar este tipo de estufas o las ollas, pero no pongan mucha fuerza en su mano. Y después vine con la esponja normal y pude seguir tallando poco a poquito. Ustedes se van a dar cuenta que no estoy poniendo mucho esfuerzo, estoy en movimientos circulares, estoy tratando de limpiar y aflojar la grasa y se está aflojando. Yo quiero que ustedes miren que no se está llevando mucho tiempo. Todo lo estoy haciendo en presencia de ustedes. ¿Cuántos segundos pasaron en que yo estoy tallando mi grasa en la estufa? Nada. No los conté, pero no han pasado muchos segundos. Y estoy pasando el primer trapo para quitar el exceso de grasa. Vean cómo se despegó. Y no tallé mucho, no duré ni 1 minuto y medio, creo. Entonces, es increíble cómo aflojó la grasa de mi estufa. Eso que miran es normal, el jabón y con el bicarbonato, el vidrio queda empañado. Pero luego les voy a decir cómo es que yo lo limpio de manera que queda brilloso. Pero esto es nada más para que se den cuenta que en cuestión de 1 minuto, 1 minuto y medio, vean cómo logré desprender la grasa de mi estufa. Y estaba muy pegada, era grasa de varios días. En todos mis videos digo, el piso, cuando hice el video del piso dije que el piso era suciedad de varios días. O cuando limpié los gabinetes de mi cocina también dije que eran de varios días. Así los dejo ensuciar yo a propósito, para venir a hacerles el video y probarles en vivo que esto funciona. A mí no me gusta engañarlos. Si se dan cuenta, yo ahorita estoy limpiando y al limpiarlo hay unos pedacitos pequeños que parecen que es grasa, pero no. Como les mencioné al principio, antes de descubrir esta fórmula, yo la limpiaba de una manera convencional, con jabón o con Ajax. Y como no lograba quitar toda la grasa, pues yo en mi desesperación usaba espátulas o cuchillitos. Yo dañé mi estufa, dañé el vidrio. Pero eso que miran no es grasa, está raspado mi vidrio. Así que ojalá que este video les llegue a tiempo a muchas de ustedes y que no cometan el error que yo cometí. Pero esos puntitos que miran ahí, es que mi vidrio se me raspó. Yo lo raspé con un cuchillo. Pero bueno, le doy gracias a Dios que ahorita ya encontré esta fórmula y la puedo utilizar y la verdad me sirve porque duró menos de 5 minutos para poder limpiar mi estufa, súper engrasada. Entonces me sirve bastante. Ahora yo utilicé un trapito de papel, un pedacito de papel y lo humedecí con agua, solamente con agua para quitar el exceso de jabón. Entonces estoy limpiando la superficie con agua para prepararla, porque después de esto yo voy a utilizar otro pedazo de papel seco y lo voy a humedecer con vinagre. El vinagre le va a dar ese brillo que esperamos que tenga nuestra estufa. Si miran que ahorita lo pasé con el trapito con pura agua y quedó todavía cenizo, pero ahora voy a humedecerlo con vinagre y se van a dar cuenta que me va a dejar brillosa la estufa. Pero igual, a veces me gusta pasarle con la cremita que venden
en el Lowe's o en el Home Depot, de esas cremitas que según es para quitar la grasa, pero no sirve. Yo la utilizo nada más para darle un brillo especial a mi vidrio, pero no es para quitarle la grasa. Ahí espero que les haya gustado mi video. Ahí les dejo fotos del antes y el después. Espero de corazón que les sirva esta fórmula increíble. Así le puse yo porque cuando la descubrí se me hizo increíble. Este es el final. Miren cómo quedó mi estufa. Ojalá que les sirva a ustedes también. Y muchas gracias por seguirme en todos mis videos. Esos son los ingredientes y espero les funcione. Muchas gracias de nuevo y que Dios los bendiga. Bye.